Yo estaba todo en shock. Y me dijo la foniatra, hay dos probabilidades. O puede que quedes súper bien, o puede que tu voz quede fea. Pero al menos va a ser una voz sana. O sea, puede que tu voz cambie y se haga como extraña, pero es una voz sana y te va a durar todo el tiempo que quieras. Tal vez no te funciona para trabajar, pero es mejor intentarlo a no intentarlo, ya que te quedes sin voz tarde que temprano. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Si lo puedes soñar. Yo soy Joana Treviño y estoy bien contenta como cada capítulo porque el día de hoy tengo a una invitada de lujo. Como siempre les digo, y es que la verdad siempre tengo invitados de lujo, claro que sí. Seguramente la has escuchado por las mañanas y si no, te recomiendo que la escuches. ¡Qué linda! Porque de verdad es una voz amiga, como lo dicen, son consejos, son reflexiones, es una energía bien padre. Yo la verdad la escuchaba desde antes de conocerla y ya sentía que la conocía, y cuando la conocí dije, todavía mejor. ¡Ay, bella! Hoy quiero que nos cuentes muchas cosas y está conmigo, como dicen en la radio, ella es Melanie Garza. Mucho gusto. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. ¿Cómo estás? Gracias por esa introducción tan preciosa. Creo que estamos acostumbrados a ser los que entrevistamos generalmente en nuestra chamba y hay artistas que me habían dicho, gracias por esa introducción, y nunca supe por qué de repente las introducciones les llenaban tanto y hoy lo entiendo. Gracias, Ay, Joana. no, gracias a ti. Estoy bien contenta de que estés aquí, que hayas aceptado la invitación, de conocerte. O sea, tenemos poco de conocernos. Sí, de hecho. Ahora estoy feliz de que trabajamos juntas y eso la verdad es que estoy muy, muy feliz y agradecida por eso. Y el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas, desde el principio. Estoy nerviosa, pero escuché parte del podcast y me di cuenta que es un gran espacio para poder acompañar a la gente que cree que las cosas no pueden suceder. Exacto, que es mucha gente. Sí. O sea, quisiéramos que fuera menos y es en lo que andamos, pero todavía es mucha gente que dice, oye, qué difícil es buscar eso que queremos hacer, ¿no? Que lo ven casi imposible. Y siempre me gusta iniciar el podcast haciendo una pregunta a todos los que me hacen el gran favor y agradable bendición de estar aquí. Es, ¿qué querías ser cuando eras niña? Nunca hubo algo definido. Verdaderamente este no fue un sueño de niña. O sea, mucha gente sí dice, ay, sí, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que acomodaba los peluches y les hablaba con el champú y conducía. Mucha gente que está en nuestro gremio, pero yo no. O sea, yo no tenía ese sueño ni nada. Realmente no tenía definido qué quería hacer. Bueno, como toda niña, yo siempre quise ser veterinaria. Y luego mi mamá me dijo que de eso no se vivía cuando yo era muy pequeña, entonces pues lo olvidé completamente. Pero crecí sin saber qué quería hacer y era una frustración muy grande para mí en la prepa todavía decir, pues no sé qué quiero hacer de mi vida. Y yo tenía otra voz, esa es como la mayor introducción de mi carrera. O sea, yo tenía otra voz, yo tenía una voz tipo Anita González, como muy ronca. Una voz José José en sus últimas así, y mucha gente le gustaba porque era aguardientosa y decían, suena diferente, pero a mí me daba mucha pena mi voz. Entonces, en una de esas, en la prepa, una amiga, yo estaba viendo, pues tal vez psicología. Y me dijo, ¿y por qué no intentas como locutora? Es que tu voz... Y yo nunca me había echado un clavado como a este gremio, jamás. ¿Nunca? Nunca me había puesto a escuchar. O sea, me escuchaba la radio y lo típico, pero jamás. Entonces, pues pasó el tiempo y hice el examen vocacional y salió que Ciencias de la Comunicación. Y me dijeron, pues ahí aplica a ser locutora, ¿no? Y me puse a investigar de los locutores, de qué hacen los locutores de radio, qué hacen los locutores. Existen locutores que hacen comerciales y existen personas que hacen doblaje. Y ahí dije, wow, o sea, me enamoré. Y dije, tal vez mi voz no es fea, tal vez mi voz es diferente y puede funcionar. Y desde ahí nacieron las ganas de hacer radio. Y ahí, o sea, dijiste, ok, antes de salir de la prepa, ya cuando saliste, te fuiste directo a comunicación. ¿Entonces? Sí, tal cual. Entonces hice mi examen, entré en comunicación, pero tenía ciertos amigos que estaban en la carrera y todos pues batallaban mucho con el trabajo. O sea, sí, incluso es verdad. Tenía amigos que no estaban, ya se habían graduado y no tenían trabajo hace 2 años. Y yo me asusté y dije, no, yo por ser ansiosa, soy una persona ansiosa y de ahí viene gran parte de todo lo que he hecho en mi vida, de que la ansiedad funcionó como una amiga. Entonces dije, no, necesito conseguir trabajo ya. O sea,
estaba entrando a la carrera, tenía 2 semanas. Y 2 semanas tengo que conseguir trabajo desde ahorita o mínimo prácticas, aunque no me paguen, pero prefiero hacerlo empezando la carrera que ya terminándola. Entonces una amiga mía estaba en una estación de radio aquí en Monterrey y yo le dije, oye, ¿no ocupan ayuda? Me dijo, sí, casualmente ocupamos una practicante. Y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Entré y el primer día que me senté así, vas a contestar teléfonos, vi a la locutora que es Coranelda González, que en ese entonces iba a empezar el programa, y yo solo iba a contestar teléfonos y traerle café. Me acuerdo que la vi hacer el programa y dije, esto quiero hacer toda mi vida. O sea, ahí dije, quiero hacer esto toda mi vida. Ahí fue el clic. Y curiosamente tú dijiste, o sea, tú nada más con tu ansiedad, como dices, de yo me quiero adelantar. Ahorita lo pienso mañana... y digo, qué exagerada. O sea, ¿cuántos años tenías? 17 no o disfruté la universidad porque me la pasaba trabajando en la radio. Claro. Y absorbé mucho, o sea, nuestro medio, siendo practicante, absorbé muchísimo. Pero evidentemente eso tenía que pasar. Claro. O sea, tenías que llegar ahí y verla a ella. Sí. Porque ese fue el clic. Ese fue el clic, con el sueño. Y entonces empezaste, bueno, y entre que estabas en la carrera y trabajando, contestando teléfonos. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fuiste ahí subiendo poco a poco? Pues yo recuerdo, veía como la maravillosidad que era Coranelda González en ese entonces. Y digo, lo sigue siendo. Me refiero a que en ese entonces yo siendo una niña de 17, creo que apenas iba a cumplir 18. Estaba ahí en la radio, la vi hacer el programa y me acuerdo que llegó, digo, con todo respeto si ve este podcast, llegó tarde, me acuerdo, al programa. Entonces ella llegó corriendo y ya le habían puesto el fondo y tenía como 40 segundos el fondo de que, no, pongan el fondo, ya voy a llegar. Llegó, dejó sus cosas, preguntó en el switcher, pásame temperatura, notas, ¿qué tengo que hacer? Y mientras la gente le estaba hablando, ella estaba, y en unos segundos entró, y mientras la gente le seguía hablando, dándole las indicaciones por switcher, ella estaba haciendo programa. O sea, ella no sabía qué iba a hablar, ella no había visto una escaleta, no había visto su programa para el día y se lo iba narrando por switcher y ella lo iba transformando en algo maravilloso. Y así empecé y yo nada más contestaba teléfonos y ella me mandaba al Oxxo de que por cafés o algo, o sea, ella o el equipo. Y, Mel, ¿sabes qué? Esa sí me mandaba ella, me decía, ¿sabes qué? Ve por las revistas de espectáculos. Trabajábamos en el centro de Monterrey sobre Cuauhtémoc. O sea, imagínate yo en el centro caminando a una revistería, o creo que se llaman así. Y o se llamaban. Yendo a comprar la de Gente y esas cosas. Ajá. Y se las llevaba para que ella pudiera hacer su programa de espectáculos. Y eso era lo que yo hacía. Yo los veía a ellos y decía, claro que no. O sea, no va a pasar que yo esté ahí, pero me gusta al menos estar aquí. O sea, en mi mente yo decía, eso está imposible. O me va a costar muchos años, pero me gustaba estar ahí. O sea, me enamoré de la radio. Y conforme pasaba el tiempo, de repente, ¿sabes qué? Pues mismo, mi ansiedad, porque soy una persona muy ansiosa, me hacía ser demasiado precavida en mi trabajo, como hacía todo, estaba dispuesta a todo, sí, a todo, y me encantaba, entonces a todo decía que sí. ¿Quién quiere ir a un concierto en la noche? Así, del concierto más pedorro que te imagines. Y yo quería ser como que la que estaba en todo y quería aprender de todo. Y mi jefa en ese entonces, Ileana Martínez, me dice, bueno, ¿sabes qué? Ayúdame, yo produzco estos programas, tú ayúdame a sacar información de ese artista o de este tema. Y yo nada más sacaba información, se la daba y ella estructuraba. Y así empezó. Y luego tenía tanto trabajo que me dijo, bueno, dedícate tú a este programa. Entonces de repente era, ok, soy practicante y contesto teléfonos, pero también produzco un programa. O sea, y para mí, o sea, yo no sentía que producía el programa. Ella seguía teniendo el título de productora, pero yo me encargaba de todo. Y así empecé. Y luego de hacer programas, de repente fue como encárgate de las redes sociales, y luego ya hacía programas y redes sociales, y luego ahora encárgate de programas, redes sociales y saca ganadores, y luego de repente ya estaba haciendo todo. O sea, contestaba teléfono y sacaba ganadores y publicaba en redes sociales y hacía el programa y luego otro programa. Ya tenía 3 programas que yo producía. O sea, era un montón de trabajo. Y yo ya estaba en todas las áreas. Y de repente, vete a la calle a pegar calcas. Y yo pues me fui a pegar calcas, pues me gustaba. O sea, todo de verdad. Todo, o sea, sí. desde adentro. Y eso, qué padre, porque ibas aprendiendo tanto de lo que veías a los locutores y de lo que hacías atrás en producción, porque ahora sí que no te van a contar cómo son las cosas y lo importante que es estar en ambas partes. Sí, y sin paga. Y todo eso mientras eras practicante todavía. Todo esto mientras no ganaba ni un peso. Yo ya tenía como 2 años en la empresa y yo nunca recibí un peso. O sea, mi jefa, por ejemplo, en ese entonces, y ahí es donde creo que en nuestros caminos cada quien puede encontrar sus propios ángeles o las propias personas que te acompañan y hacen que el camino sea más llevadero porque creen en ti. Entonces, Ileana Martínez me tocaba, por ejemplo, que ella sabía que no nos pagaban a los practicantes, sobre todo a mí y a otra chica, y ella nos pagaba las comidas, por ejemplo. O ella nos decía, llévense mi tarjeta, vayan y cómprense lo que quieran al Oxxo. O ella llegaba con comida.
o ella nos llevaba y nos daba rides. O sea, ella hizo más llevadero el proceso, siempre. O sea, yo siempre se lo voy a agradecer y yo decía, bueno, va, sí, vale la pena seguir aquí porque aparte me decía todo el tiempo como, tienes potencial. Y gente que iba conociendo en el camino, tienes potencial. Entonces, por eso yo constantemente, y te tocó cuando entraste, o sea, apoya y dile, lo haces muy bien, y oye, estás increíble, oye, qué bonito te quedó la intervención. Porque esas son los pequeños rayos de luz que te dan la motivación para no dejarlo. O sea, al menos a mí me funcionó. Sí, no. Y me hizo creérmela cuando yo no me la creía. Y ya de ahí pasó todo. O sea, yo recuerdo perfectamente que lo que sigue en mi historia, así cuando me preguntan, la he contado yo creo esta historia como 3 veces. Esa es la tercera, yo creo. Pero yo quería estar al aire. O sea, era lo que yo más quería. Era lo que yo ¿Y más lo comunicabas o te lo yo guardabas? Yo llegué a decir de que es que yo quiero ser locutora. Yo decía, es que yo quiero ser locutora. Y yo siempre lo dejé en claro como emocional. Es que yo quiero ser locutora. Es que yo quiero ser locutora. Y amo la radio y quiero ser locutora. Entonces, en una de esas, mi jefa y su superior se van como a un viaje y el locutor aquí de campo se enferma y ocupaban sacar una promoción como muy importante, no me acuerdo ni qué era. Entonces me marcan y me dicen, te vas a ir a la calle y vas a hacer el punto ahí para que saques los boletos porque tenemos que sacarlos. Entonces, yo me emocioné, mi primera oportunidad, y me corrí como al punto, me puse mi playera, emocionada, es mi momento para demostrar que lo puedo hacer, y lo hice fatal. O sea, no creo. Me ganaron los nervios. No, yo quisiera sacar ese testigo. No trabajo en esa empresa ya, yo no creo que sea posible. Pero lo hice fatal. O sea, no tienes una idea, me trabé. O sea, tú que estás ahorita haciendo puntos de promoción en calle, pues tú sabes, el formato es, tengo que dejar claro un punto donde me encuentro en las calles y tengo que dejar clara mi promoción y hacerla tan vistosa para que la gente quiera llegar a pesar de que esté lloviendo, relampagueando, y volver a fortalecer la idea del punto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la primera vez la gente casi nunca la escucha. Entonces yo entré y empecé, estoy aquí, y entonces como a los 10 segundos de empezar a hablarme, que empecé a quedar sin palabras. O sea, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos aquí en tal estación, qué padre, Génesis 98.1, al principio de ti, y estoy regalando boletos del cine, un ejemplo, y no, padrísimo, y estoy ¿en dónde estoy? Y empecé, y me puse ansiosa y nerviosa. Y nerviosa, y dije, claro. ¿dónde estoy? Dije, ¿dónde estoy? Estoy en, y me acuerdo, era Chapultepec y Revolución. Y dije, estoy en Chapultepec, y entonces el conductor de la unidad móvil, mi ingeniero, estaba como, y me lo escribió como, pero fueron momentos muy largos de laguna. O sea, en Chapultepec y Revolución, y vamos a estar en la ruta, y yo no tengo que, voy a estar con ustedes. Entonces yo así como, mi cerebro se desconectó, o sea, se desconectó completamente. Y desde entonces yo siempre le he dicho a la gente de campo que conozco, que va empezando en radio y que ya entra a campo, es que campo es el mejor lugar para foguearte. Porque si una persona puede estar poniendo atención al tren que suena y al camión que te pita y al carro que te habla, la persona que te grita de su carro y la persona que llega y te quiere promocionar mientras estás hablando, y le puedes hacer, permíteme tantito, mientras sigues hablando y siendo súper amable, y o sea, si puedes hacer todo eso junto, tú puedes sentarte en una cabina y comerte una cabina. Yo lo entendí ese día, o sea, ahí yo dije, no estoy lista. El ingeniero, a ver, tú eres muy buena, te hemos visto practicar, todo el mundo sabía que yo quería la oportunidad. Te hemos visto practicar, sabemos qué es lo que más quieres, vas a ver que te van a dar otra chance. Todos eran bien lindos conmigo, porque aparte yo era la niña, o sea, yo ya tenía para ese entonces como 19 años. Y ya tenías mucho tiempo ahí, o sea, ya conocías sí, a todos, ya había todo tu esfuerzo que estabas haciendo. Para todos yo era una niña, o sea, era la niña, la chiquita. Todo el mundo era como su sobrina, o sea, y todos eran muy mayores, o sea, hay empresas como la nuestra que son muy jóvenes, todos son muy chavos. Ahí o sea, la persona más joven tenía como, yo creo, 30 años. Y yo tenía 19, entonces todos tenían 30, 40, 50. O sea, los ingenieros tenían como 50 años. O sea, se iban a jubilar así. O sea, te van a dar otra oportunidad. Y me acuerdo que fue un viernes, creo, llegó el lunes, llegan mis jefas, pues me hablan a su oficina. Entonces la superior en ese entonces, también Coronel González, pues la mujer que yo tenía, así como, ella era la directora de la estación en ese entonces. Ok. Ella me dice, Mel, pásale, y yo paso y me dice, te escuchamos, pedimos el testigo de cómo te fue en la ruta el viernes. Y yo, ok, está bien, sí, pues me equivoqué, y me dijo, no me digas nada. Yo no soy nadie para decirte que no tienes talento, porque a Shakira le dijeron que tenía voz de cabra y mira dónde está, pero a mí no me sirves, y a mí no me funcionas, y no te voy a volver a dar oportunidad, porque al micrófono se le respeta, y no estás lista. Y te agradezco mucho, pero prepárate, tú a mí no me funcionas. Y no, por el momento no tendrás otra oportunidad conmigo. Y yo es lo que yo tengo en mi recuerdo.
Y yo recuerdo que llegué a mi casa siendo esta persona ansiosa, ¿sabes? Que en ese momento lo de la ansiedad y eso no era tan, no se hablaba tanto. Sí, no. Y soy muy sensible aparte. Yo. No, y a mí ya me dio sentimiento nomás de escuchar. Esa es la magia del morning show, que yo soy muy vulnerable con la gente y eso permite que la gente diga, es que la conozco. Entonces, yo recuerdo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, lo arruiné, mamá, lo arruiné. O sea, le dije, lo arruiné. Perdí mi oportunidad. Tantos años trabajando como mula, porque aparte yo estaba en la carrera y hacía radio, entonces había veces que yo entraba a la carrera a las 7 de la mañana para poder salir a las 9, para de ahí irme a la radio de 9 a 7 y luego regresaba a la escuela de 7 a 9 otra vez para poder completar mis materias. O sea, yo hacía todo, mi vida giraba en torno a la radio, no tenía amigos, no salía con nadie más que la gente de la radio. Entonces yo dije, lo arruiné, y para mí, o sea, hoy me dan ganas de llorar porque uno nunca sabe dónde termina. Sí, claro. Yo recuerdo ese momento y seguí trabajando. Mi mamá me decía, no, Dios pone todo en su lugar. Y yo le dije, yo no creo. O sea, no creo. En mi mente verdaderamente le dije a mamá, yo no creo que vaya a acomodarse todo. O sea, no creo, mamá. O sea estabas muy desilusionada en ese momento. Lo arruiné, claro, porque la mujer que más admiraba como locutora, la mujer que me dio las ganas de querer ser locutora, me había dicho eso, ¿no? Y seguí trabajando. Porque me gustaba la radio. Y yo me hice la idea de que no iba a estar al aire, pero amaba la radio. Entonces seguí haciendo radio todo el tiempo. Todo el tiempo, esforzándome todo el tiempo. Igual decía que sí a todo el tiempo. De repente como que empezó a ser ya doloroso para mí. O sea, yo ya no tenía ganas como de ir del todo y empezaba a ser un poco más rejega. Dejé de decir que sí a todo, dejé de ponerme en modo, de repente empezaba a enfermarme. Me acuerdo que mi primera crisis de ansiedad fue en el trabajo, porque no dormía, comía en los camiones, porque aparte me movía en camión. Entonces, yo ese día dije, esto me está consumiendo y ni siquiera va a aportar para mi sueño, porque no me van a dar una oportunidad. Entonces, ¿qué hago aquí? Y después, otra vez pasó como al año, o sea, igual pasó algo así como, no tenemos locutor en calle, ocupamos que saque una promoción, y me dijeron de que, sácalo por favor, sé que Cora te dijo que no, pero mi jefa directa como, ve, o sea, hazlo, te confiamos en ti, aprovecha tu segunda oportunidad. Y esta vez sí, la rompí, o sea, la hice, lo dije, o sea, fue perfecta mi intervención, así como, fue como, lo logré. O sea, yo al menos dije, si no me dan oportunidad otra vez, me redimí. O sea, lo logré, como me cumplí a mí misma de que lo hice bien. O sea, dije el punto, dije la promoción, llegó gente, se cumplió el propósito, entraba con la gente al aire, me divertí y lo disfruté. Y punto. Y no esperaba nada a cambio. Y ya después, como a los meses, igual pasó que no tenían locutor, entonces entra y entra. Nunca fue como oficial de que a partir de hoy eres persona de calle o eres locutora en Génesis 98.1. Fue, cúbrela cuando no hay nadie más. Y ya, de ahí no dejé de trabajar, literalmente. Y acabas de decir algo muy padre y muy importante, siento yo. La segunda vez no esperabas nada. Sí, nada. Y es curioso cómo uno se pone las expectativas bien altas. Ya sé. Y claro, y eso está padre porque es hacer algo que nos importa y quererlo hacer de la mejor manera posible. Claro. Pero un error, o no un error, sino, bueno, a lo mejor sí lo viste como error en ese momento. Sí, claro. No, o sea, no nos define. Y el haber escuchado eso de la persona que más admirabas en ese momento. Yo creo que ya no lo sabéis, pero no veo el podcast. Qué pena, pero es, híjole, o sea, debió ser muy duro y de verdad, o sea, me dio sentimiento igual porque me puse en ese lugar y yo creo que me hubiera puesto a llorar en ese momento ahí enfrente de todo mundo y tú tuviste la valentía y la fuerza de decir, yo aquí le voy a seguir. Porque eso es lo que quiero, o sea, y aunque muchas veces decías, ¿para qué? Si igual no me van a decir que otra vez, igual a lo mejor estoy perdiendo el tiempo, y bueno, obviamente el tiempo, y lo vamos a seguir platicando, siempre es perfecto, y al momento que llegan las oportunidades y se dan como se tienen que dar en el momento exacto, y en ese momento lo tenías que regar así a lo mejor, tenía que pasar de esa manera, y lo aprendiste, y estoy segura que ya no te volvió a pasar igual, pero el haber seguido ahí, ¡wow! O sea, porque cualquier persona se pudo haber montado en su macho y en su ego de decir, entonces dicen que yo no y todo lo que ya hice aquí valió para puro queso por una vez que me equivoqué, ya no voy a seguir. Y tú seguiste. Pero todos tenemos este momento en el que nos quedamos así.
Por ejemplo, yo leo un libro que es uno de mis libros favoritos, que se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo, y habla de la autoestima y del autovalor y el autoconcepto. Y justo Walter Rizzo explica eso, que hay una analogía del arquero y la flecha, que y está científicamente comprobado, se han medido reacciones o efectos en el cuerpo que suceden, reacciones y todo de un arquero en un concurso con su flecha. Y cuando el arquero está presionado en su mente por atinarle al blanco, el arquero falla con más frecuencia. Porque están sus expectativas y su presionarse a sí mismo y el autoflagelarse a sí mismo y la autoexigencia para hacerlo bien, que lo hace mal. Sí. Pero arqueros que solo se dedican a dar su mejor tiro, a aplicar lo que saben, a ser compasivos consigo mismos en el proceso de estar lanzando su flecha, suelen acertar más. Entonces, entre más te exijas ser perfecto o hacer las cosas bien, más vas a fallarle. Pero obviamente eso no lo sabes. Y no creas, también hubo una etapa en la que tuve que entrar a mi ego. O sea, al menos ese era mi problema, que yo nunca he sido una persona egocéntrica. Entonces, mucho tiempo seguí permitiendo ser pisoteada en muchas ocasiones, ni creas. O sea, porque entonces después, como Génesis no me dio chance, yo entré a una estación AM, la hermana de Génesis es la ranchera de Monterrey, y yo entré ahí. O sea, el director supo todo eso y me dijo, pues vente para acá. Y yo entraba de 6 de la mañana a 9 de la mañana a programa, y luego me quedaba todo el día en la radio y luego me iba a la escuela en la noche. Y luego mi jefa directa, Ileana, se hizo programadora de la estación AM, otra estación ahí en la empresa, y aparte del programa en las mañanas en la ranchera, tenía un programa los sábados en la noche juvenil en la estación AM. Entonces yo tenía 2 programas de radio en AM, y yo era la mujer más feliz del mundo. O sea, no importa, y hacía calle en Génesis en las tardes. Entonces no importa que no me dieran chance, yo empecé a fortalecerme. Claro. Y empecé a darme cuenta que podía hacerlo y me gustaba. Entonces pasaron los años, yo estuve 4 años en Génesis. Como a los 2 años me empezaron a pagar, pero era una cosa simbólica. O sea, eran yo creo como 4,000 pesos al mes. O sea, una cosa así. Y me lo daban en para transportes. Ajá, me lo daban en sobrecito. Y yo empecé a fortalecerme, me empezó a gustar. Y de repente me dice alguien más de que, oye, como que ya eres muy buena para el FM. Otra estación hermana de Génesis en ese entonces era Beat 90.1, que ahora es La Que Buena. Si no, la ranchera sí, FM, la ranchera la hicieron FM. FM. Exacto. Entonces, me ve en ese entonces el programador y me dice, vente a hacer programa acá. Te doy un programa entre semana, en Beat, en FM. Y entonces para mí era como, por fin se me cumplió el sueño. Yo seguía haciendo Génesis y me encantaba porque seguía aprendiendo mucho. Y al final del día, Génesis es la empresa más fuerte que tiene Núcleo Radio Monterrey. Ajá. Entonces me dijo, puede ser le dije, yo lo único que quiero, porque conocía a Cora, era que no interviniera con mis horarios dependientes en Génesis. Y me dijo, bueno, puede ser la hora de comida o puede ser los sábados. Entonces yo como niña emocionada así, mira, yo corrí a la oficina de Cora, le toqué y le dije, Cora, ¿qué crees? Me están ofreciendo un programa en FM aquí en Beat y no va a intervenir, te prometo que mi trabajo seguirá siendo el mismo desempeño, solo porfa dame la oportunidad, yo quiero vivirlo. Quiero estar en FM, quiero que se cumpla mi sueño, yo quiero ser locutora, tú lo sabes. Y Cora siempre ha sido muy dura y tiene sus propias formas de hacer las cosas y eso está bien. Pero me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué no? Es que no va a intervenir en nada. Me dijo, es que a mí no me gusta que la gente de mi equipo esté en otros equipos. Cora ha sido muy celosa siempre. Uh-huh. Me dijo, entonces decide, ¿dónde quieres estar? ¿En Beat o en Génesis? Y yo le dije, pero es que Beat no me van a pagar. O sea, el pago que tengo es por Génesis y no sé si me lo quieran seguir dando. Porque sabía que los locutores les manejaban otras cosas, otras tarifas, etc. Me dijo, pues es tu decisión. Entonces yo, así, la misma escena de niña llegando a su casa llorando con su mamá, de mamá, no pude aceptar Beat. O sea, porque yo decidí Génesis, amaba mucho Génesis y era el dinero. O sea, yo llegué a un punto en el que ya necesitaba dinero. Y habías trabajado ya mucho, o sea, de verdad te merecías eso, lo ahí que fuera sí, que te dieran bastante, o y sea. Ahí sí entré al ego. O sea, ahí sí dije, o sea, con todo respeto a chinguen a su madre. O sea, ahí sí dije, no sé cuál fue su motivación, nunca la pregunté, solo me ofendí enormemente y entendí que ahí yo no iba a crecer. Y yo le dije a ella, antes de irme a su oficina, le dije, entonces, por favor, considere el darme cabina a mí. Me acuerdo que incluso le había armado una presentación de PowerPoint que le mandé y le enseñé en su oficina de que programas que yo planeaba que yo le podía hacer, incluso si me daba FM en domingo. Y yo decía, incluso si es FM en domingo, por favor, Cora, o sea, dame un programa en FM. Domingos a las 6 de la mañana, no me importa.
y le hacía como ideas de programas y se los pasaba a mi jefa directa o así y pues no, como que no latían mucho. Y una vez Cora me dijo, es que creo que fue ese día, no tengo muy claro, fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que me dijo, tú no tendrás credibilidad hasta que tengas 27, 28, 29 años. Ahorita eres una niña. Si vas a una estación juvenil, bueno, chance. Pero en una estación adulta, como lo es Génesis, no te puedo dar cabina porque nadie va a creer en lo que dices. Porque si le hablas a personas adultas de 30, de 40, de 50, ¿cómo van a creer en lo que tú dices si eres una niña? Y yo le decía, es que yo sé que puedo trabajar los temas, yo hago los programas ya casi de toda la estación, yo sé que puedo. Y me decía, no vas a tener credibilidad. Entonces me rompió el corazón, obviamente. Lo cual, digo, un adelanto a la historia, yo empecé en Amor, en el morning show de Amor, cuando tenía 25 años. No, 24 años. Yo tenía 24 años y ya tenía un programa estelar en una estación adulta, que es la competencia directa de Génesis. O sea, para mí cuando me dieron el programa, yo recuerdo que le dije al director nacional de Grupo ASIR, le dije, se está equivocando. Yo tenía las palabras de Cora aquí. Bien metido así, como y yo le dije, yo no creo poder hacerlo porque yo no voy a tener credibilidad. Soy una niña. Le dije, yo no voy a poder porque le vamos a hablar a gente adulta. Ese era mi concepto real, o sea, no vamos a poder, soy una niña. Y es lo que te habían hecho creer también. Y él me dijo, yo sé por qué lo hago. Entonces a la semana seguíamos en capacitación y yo le volví a decir, pero mi deseo era genuino de decir, no me dé el morning, o sea, deme otro programa y vemos. Porque tampoco le quería fallar a la empresa. Y me acuerdo que me abrió los ojos cuando me dijo, ¿no lo quieres? Ya me tienes hasta la madre, ¿no lo quieres? Y yo, o sea, sí lo quiero. Es que tienes tiempo diciéndome que no lo quieres. Y yo, no es que no lo quiera, es que lo quiero, pero no va a funcionar. ¿Quién dice que no va a funcionar? Entonces, digo, había mucha confianza ya con él. Yo ya tenía en la empresa 2 años y medio. Y yo, pues, o sea, siempre he sido muy cercana a él. Entonces, yo lloré con él y le dije, es que a mí me dijeron esto hace tantos años. Yo no quiero entrar y decepcionar. Porque ya lo hacía bien en Radio Disney, que era una estación juvenil. Y él me dijo, hay gente que está viendo cosas en ti que tú no estás viendo. No hagas caso y demuestra que tú puedes tener credibilidad a la edad que quieras. Y eso pasó. Y es que es el contrapunto, o sea, siento yo de... Y así tenía que ser, tampoco es que haya estado bien o mal la otra persona que a lo mejor no confió en el momento en que podías hacer algo así. Y no creo que sea mala persona. No, tampoco. Era su concepto de lo que era hacer radio. Exacto. Y eso está bien, pero a veces no nos damos cuenta que somos como la barrera en el camino de mucha gente. Exacto. ¿Sabes? Y la contraparte de alguien que confió plenamente, sí, completamente, en ti, en tus capacidades, y que justamente, como te dijo, vio cosas que a lo mejor tú ya no veías, pero porque se habían encargado de ponerte una barrera. Y como decimos, no que esté bien o que esté mal, las cosas tenían que pasar como tuvieron que pasar y claro, fue de la manera correcta. Pero qué importante y qué valiosas son las palabras que decimos para la gente. O sea, no sabemos qué tanto le van a afectar a alguien. O sea, y creo que eso es algo que deberíamos de pensar un poco más a veces o siempre antes de decirle algo a alguien, porque, oye, hay palabras que afectan toda la vida y que se te quedan grabadas para siempre. Y qué padre, y en el momento perfecto que llegaste, que ahorita vamos a ver ese proceso en sí, que llegaste a Grupo ASIR y que te dieron la confianza completa. Claro, porque tú ya habías demostrado también, o sea, como dices, ya tenías tiempo en la empresa, ya habías demostrado tus habilidades, tus capacidades, y no se dejaron regir por una edad, sí, por un fue perfil. sorprendente. Claro. No, o sea, fue sorprendente. Y claro, no se equivocaron. Evidentemente, Gracias, no linda. se equivocaron. Gracias. Y entonces te decidiste quedarte en Génesis, pues a estar en producción. Pues sí, es que después de que a mí me dijeron eso de que una u otra, yo me ofendí muchísimo. O sea, porque yo es fecha, o sea, Cora y yo nos vemos muy bien. Yo creo que ella nunca llegó a entender como lo mucho que a mí me desesperó su posición en ese entonces, pero entiendo, siendo al final del día cabeza de una estación, hay veces que tienes que tomar decisiones en pro de
tu proyecto como estación. Claro, y que muchas veces no entiendo. tienen que ver con las cosas personales. Claro, obviamente sé que jamás fue personal, por eso jamás le agarré un coraje, pero me ofendí muchísimo porque era como, hija de la chingada que te doy mi vida, güey. O sea, ¿cómo no me vas a dar una oportunidad? Y digo, para la gente que está viendo el podcast, que hablamos de esto, de que a veces tenemos un sueño y pensamos que no se va a lograr. Para la gente que lo está viendo, a mí me encantaría dejarle en claro que así como en su camino, tal vez en este momento hay personas que les dejan en claro que no pueden, o los limitan, o les cortan las alas, o les cierran las puertas. O sea, aguantar te demuestra que hay personas en el camino que también te van a abrir esas puertas, o que no te van a, tal vez te van a ayudar a pegarte las alas, o te van a ayudar a que crezcan nuevamente. Sí. Y eso fue lo que pasó con Grupo Asir. O sea, a lo mejor Núcleo Radio me ayudó a crecer y a formarme, pero, o sea, llegó un momento en el que yo quería crecer más y me jalaban, ¿no? No se podía. Y me ofendí tanto que, me acuerdo en ese entonces, yo tenía una pareja, estaba aquí en Multimedios, y yo estaba en radio también, y yo le dije, habla con tu jefe y consígueme una entrevista con él. Yo ya me harté de esperar a que alguien me dé una oportunidad, voy a hacer pasar mis oportunidades. Porque siempre estoy diciendo, ay, pues no soy suficientemente buena, o no estoy lista, porque todo el tiempo me hicieron creer que no estaba lista. Entonces, no estoy lista, estoy esperando a que alguien se fije en mí. Y dije, ya no, voy a creérmela, y a tomar los años que he trabajado y voy a construirme una oportunidad. Consígueme una entrevista con tu jefe. Entonces, armé un demo de cabina, armé un proyecto de programa. En ese entonces iba a salir FM Tú. Entonces, era una estación juvenil de reggaetón. Y mi programa en Contacto los sábados era de reggaetón. Antes de formar ese concepto, a mí se me ocurrió como puro reggaetón en un programa. Pero obviamente era una estación AM, no escuchaba mucha gente. Pero yo dije, le puedo llevar este proyecto y entrar a FM Tú, o sea, que sea de las locutoras se contempla para FM Tú. Armé el demo, hice todo, y me acuerdo que fui a la facu, ya tenía todo listo, mi currículum, y me dijo, ¿sabes qué? Para todo, mi jefe como trae unas broncas ahorita, yo sé que si hablo con él no se va a armar. Ok, entonces fui a la facu, normal como cualquier otro día. Ese día me acuerdo que por exámenes o algo le dije a mi jefa que no iba a ir a trabajar o que iba a salirme temprano, y fui en la tarde. Yo nunca iba a la escuela en la tarde, siempre iba en la noche o muy temprano. Fui en la tarde y había una unidad móvil gigante, así como la que tiene MBS, como estos camiones, trailers que adentro tienen una cabina. Entonces la vi y yo dije, qué extraño. O sea, empecé a hacer recapitulación y dije, en Monterrey nadie tiene cabina móvil más que MBS, y esa no es la de MBS. Qué raro. A lo mejor es Canal 53 y Radio Uni y se compraron una cabina, pero pues, ¿tienen presupuesto? En mi mente dije, ¿tienen presupuesto? Todo eso pasaba por tu mente. O sea, en todo ese eso, momento, en lo que ¿no? estaba caminando y vi la unidad móvil. Voy a la cafetería, la salto, dije, X. Estaban subiéndose las personas, o sea, los alumnos como a jugar, como de, hola, estamos aquí. Y dije, es por cotorreo, X. Entonces me subí a la cafetería y ya que estaba ahí me topó una amiga. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le digo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí en la escuela? Le dije, no, pues hoy tenía un examen o algo así. Porque aparte yo para seguir en Génesis, yo hablaba con mis maestros de las que no había clases en las noches o en las mañanas, y yo hablaba con ellos y les bajaba el cielo y las estrellas. Es que estoy en radio, voy a ser la mejor estudiante, se lo juro, pero por favor, permítame no venir. Entonces muchas clases yo las pasé sin ir a la escuela. Sino mandando mis tareas en línea, haciendo presentaciones. Nomás me presentaba cuando había que exponer con un equipo, cuando había que hacer examen. Creo que era una de esas veces. Pero hubo materias que yo ni me paré en el salón. Les hacía todas como estudiaba, le pedía a mis compañeros de que pásame porque yo quería seguir en radio. Yo no viví la universidad. Entonces, mi amiga, ¿qué haces aquí? Le digo, X, tenía algo. Me dice, güey, ¿ya fuiste a la cabina? Y le dije, ay, sí, Radio Uni, ¿o qué pedo? Me dice, no, mensa, es de Radio Disney. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, mensa, están haciendo casting para buscar locutora. Y yo recuerdo que le dejé la palabra en la boca de locutora a medias. Casting para hacer. Entonces corrí porque yo dije, tiene un chorro de tiempo la cabina ahí y estoy perdiendo tiempo. ¿Se va a ir? O sea, se va a ir. Y yo me acordé, mientras corría hacia la camioneta, yo me acuerdo que una vez yo le dije a mi mamá, cuando empezaba en la prepa el sueño, yo siempre fui súper Disney fan, o sea, súper exageradamente. Entonces yo le dije a mi mamá, es que yo quiero trabajar en Disney algún día. Ay, pero también quiero hacer radio. Pero no se conjugan. Y luego le dije, ay, no sé cómo, pero algún día voy a trabajar en radio y en Disney. Yo le dije a mi mamá, o sea, como niña de prepa ilusionada nada más, de que no sé ni cómo va a pasar, pero algún día va a pasar, y lo dices al aire. Entonces yo me acordaba de eso y decía, Dios, ¿es mi oportunidad o qué? Entonces llegué y había o sea, estaban 3 personas ya en la fila nada más. Entonces llegué y había un señor como con una carpeta, como, no sé, una tabla, algo así, como anotando nombres. Entonces le dije, anóteme, por favor. Y lo me dice, no, ya no. Le dije, anóteme, por favor, ya se acabó, tenemos aquí desde las 10 de la mañana, son las 6 de la tarde, ya terminamos el turno. No, y yo le dije, por favor, dame una oportunidad, por favor, no te vas a arrepentir, por favor. Y me dijo, no, o sea,
verdaderamente ya no tenemos espacio para otro casting, tenemos que irnos. Y yo, por favor, o sea, yo le rogué, o sea, yo creo que si no me hinqué fue porque me dio chance, porque le dije, por favor, o sea, yo no lo solté, yo le dije, por favor, no te vas a arrepentir, por favor, créeme que lo voy a hacer bien, créeme, o sea, yo creo que ya ahí creía más yo que nadie más en mí misma, o sea, y me dijo, bueno, está bien, fórmate. Y ni anotó mi nombre, o sea, a todos los anotaba y a mí ni me anotó, fue que, ay, fórmate ya. Y me acuerdo, me subí, o sea, fui la última, me subí, y me dijeron, bueno, vas a hacer, este es un casting, bienvenida, va a escucharte toda la universidad, de la facultad. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacernos una intervención como si estuvieras tú en un programa de radio y tienes una promoción y tienes que venderle a la gente que se quede en la estación y cabineo, ¿no? Entonces eran términos que yo conocía. Todo el mundo estaba haciendo un mugrero, todo el mundo entraba para decir, ¿qué onda, facultad de comunicación? ¡Woo! Entonces, como que nadie estaba en ese plan y yo era como imbéciles, ¿no? O sea, claro que es una gran oportunidad. Entonces yo lo di todo, porque aparte en ese entonces Cora me bautizó. Ella quería que yo tuviera un nombre artístico porque ella decía que era lo mejor para mi carrera. Entonces yo soy Melanie Garza, pero ella me puso Mel G. Y a mí nunca me gustó, la verdad, pero le hice caso porque pues, ellos tienen más experiencia. Entonces siempre fui Mel G, Mel G, Mel G, Mel G, en la ruta, en todos lados. Yo llegué y hice mi intervención. ¿Cómo estás? Soy Mel G, no sé qué, en tu radio. Entonces yo hice mi intervención. Y me acuerdo perfectamente que había una persona calva. El dato es necesario, porque era una persona calva y había una persona con pelo negro, como dos hombres, y a la persona que me anotó. Entonces, la cabina tenía un vidrio, y tú podías ver hacia afuera, y de repente, donde estoy en mi intervención, yo veo que los tres, al mismo tiempo, hacen de que... O sea, se asoman, o sea, estaban sentados y se paran y se asoman de que así. Entonces, yo pensé que era malo, no sabía, pero los vi sorprendidos. Entonces, termino y todos de que bravo. Entonces, yo bajo y se acercan los tres y dicen, ¿dónde estuviste? Y yo, ¿cómo? De que tenemos aquí desde las pinches 9 de la mañana, todo el día aquí haciendo castings a pura gente que no sabe nada y que no me está dando ni siquiera el intento, y te atreves a ser la última que llega. Y yo, ay, perdón, o sea, voy llegando a la facu, no sé qué, está bien. ¿Quieres hacer otra prueba? Y yo, sí, pero se tiene que morir Mel G. Y se me hace muy significativo porque Mel G representaba muchas cosas. O sea, también representaba a esta persona que estaba dependiendo todo el tiempo de que alguien le diera una oportunidad, y esta persona que todo el tiempo quería que le aprobaran que estaba lista, ¿no? Y yo en ese momento no lo pensé, lo pienso hoy. Ajá. Y le dije, sí, está bien, ¿qué tengo que hacer? Me dio otra... como el segundo filtro, y éramos 4 personas en el segundo filtro, pero había personas que los habían escogido desde las 12 del mediodía, o sea, habían estado esperando todo el día para que al final fuera como el filtro final. Y así fue, o sea, hice mi segundo filtro. Me acuerdo que era hacer una entrevista en inglés a un artista, y el locutor que estaba la iba a fungir de artista y te iba a hablar en inglés, y tú tenías que desarrollar la entrevista en inglés. Y él te iba a decir qué artista era, o sea, ni siquiera podías tú de que, ay, se me ocurre, a Coldplay le puedo preguntar. No. Entonces yo subí y yo había estado en inglés toda mi vida. Entonces yo, sí, no sé qué, how are you? O sea, empecé, ¿no? Como, sí. Igual me dijeron de que, ¿sabes qué? Te quedas. El filtro final es tal día, en tal dirección, que es la empresa. Llega temprano, tráete tu currículum y no sé qué. Pues así fue. Y fui, hice mi prueba, fuimos un chorro de gente, hice la prueba otra vez. Ni me acuerdo qué era en ese entonces. Y a los 3 meses yo así todos los días como... No, por favor, yo seguía en Génesis, pero lo que más quería era que ya me dijeran que podía decir que renuncio. Porque nunca me subieron el sueldo, nunca nada. ¿Y estabas en AM o ya estabas en FM? No, en calle, igual todo. Okay. Teléfonos, redes, producción, AM, FM, o sea, todo. Y ya recuerdo que me hablaron de que puedes venir. Entonces, para mí era como, lo máximo. Y ya fui, me dieron la noticia de que te quedas, bravo. O sea, fue hermoso, lloré horrible y me acuerdo, le marqué así a Cora. Porque aparte Cora estaba incapacitada, o sea, tenía de que, no sé qué tema, pero no estaba en la empresa. Ajá. Entonces yo le marqué y le dije, hola, ¿puedo hablar contigo? No, estoy ocupada, mándame mensaje. Y yo, es que es importante que hable contigo por teléfono, de que no, estoy ocupada. O no me acuerdo si le marqué o le mandé mensaje, pero ella fue como, no, mándame audio. Yo, bueno, tal cual. Bueno, pasó esto y esto y esto. No le dije que hice casting, lo siento, Cora. Le dije que me hablaron, porque no quería que se enojara conmigo, obviamente. Entonces... Así. Entonces me dijo, ¿para mí que hiciste casting? Y yo, no, te lo juro que me hablaron, ¿no? ¿Quieren que empiece el lunes? Entonces era jueves, algo así. Le dije, ya. Lo siento. O no me acuerdo, se faltó una semana, pero para mí era como, pasó nada. Ya. Y fue como, ok. Y ya me despide todo el mundo. Me acuerdo que el dueño de la empresa, le agradecí, porque pues tenía muchos años ahí, yo también le agradecí, y el de que...
no dejes que jamás Coronel te corte tus alas. Eso fue lo que me dijo. Digo con todo respeto. O sea, con todo respeto, pero él también lo sabía. Cora siempre fue muy dura con su equipo, o sea, pero claro, nos formaba, pero era muy celosa. Y me dijo eso, de que nunca dejes que ni Coronel ni nadie te corten las alas. Tú vete, ella sí es. Obviamente a todo mundo le va a darse lo que forma personas y luego se les llevan. Pero es que aquí entre nos, aquí todavía no te íbamos a dar la oportunidad. Tú vete, vuela y disfruta. O sea, vete. Y me fui. Hice Radio Disney nos fue súper bien. La estación, no hay mucho que contar ahí porque la estación murió joven, o sea, se cerró por problemas de Walt Disney Company y Grupo Asir, pero llegó Amor. Y digo, es otro drama, es que yo hablo mucho, yo. No, pero por favor, yo estoy aquí, o sea, la más entretenida, de verdad. Segura, es yo que, digo, hablo mucho. No, o sea, yo solamente, o sea, pienso en agregar que no es broma que los tiempos de Dios, del universo, de la energía más grande en la que todos crean o creamos, claro, son perfectos. O sea, no hay otra explicación cuando dices, oye, me preparé, hice, claro, hacer lo que nos toca. En cuestión de, si quieres luchar por algo, vas y lo buscas. Claro. Pero haciéndolo, todo se acomoda de una manera tan increíble. O sea, que todo lo que me estás contando, y me encanta escuchar porque demuestra una y otra vez, o sea, que es cierto, o sea, que sí pasa, que sí se cumplen los sueños, que sí llegan las oportunidades que buscas, por más que la gente te haya puesto trabas o que uno mismo se haya puesto las trabas, porque a veces también pasa. Siempre. Entonces, ya quiero que me cuentes lo que sigue. Es que siempre va a haber trabas. Y luego Amor. Sí, y siempre va a haber trabas. Es que, bueno, Radio Disney en sus últimas, o sea, sí vivió como un cáncer, haz de cuenta, porque la estación tenía broncas, la empresa con Walt Disney Company. Nosotros habíamos ido a Walt Disney Company, una disneyficación y todo, o sea, verdaderamente estábamos muy pegados con Walt Disney Company y era una gran oportunidad, o sea, Grupo Asir, de parte, tú lo sabes ahora, es una empresa que siempre está al pendiente de sus locutores y, o sea, tenemos llamadas de calidad y te van a pasar, o sea, con Ciudad de México, o sea, los directivos de Ciudad de México, tipo, escuchan una hora de tu programa, haces una videollamada con tus jefes directos, ellos, y te empiezan a moldear. Esto sí, esto no, habla así, no hables así, no uses estas palabras. Entonces empiezan. Y de ahí salió mucho lo de aprender a ser como un acento más neutro, no hacer una locución tan regia, buscar otras maneras de hablar que no fuera el gritado, porque eso hacen los locutores aquí. Gritan. Y no es necesario. Entre menos grites, más conectas con la gente. Puede ser que gritar es muy divertido, pero no logras lo que hace un programa tipo Morning Show, que hace que tú lo has visto. O sea, ¿sí? Lo que logra es diferente, que la gente diga, es que la conozco, siento que es mi amiga, es que, o sea... Esa cercanía, esa conexión. Exacto, pues. Eso pasa cuando eres tú y eres menos figura, ¿sabes? Y total, yo tenía otra voz, yo tenía esta voz aguardientosa, esta voz ronca, esta voz... bien difícil. Yo me acuerdo que yo quería hacer locución comercial, porque tú sabes, de radio no se vive, pero la locución comercial es una rama de la voz que es muy bien pagada. Y me decían, sí, gracias. Yo dejaba mis demos en todos lados y me decían, sí, gracias, pero es que tienes una voz muy específica. Me acuerdo perfectamente Freddy de Inspiral, que me apoyó mucho en mi carrera al principio. Me decía, te prometo que cuando me busque un cliente que de cigarros o de sex shop, te hablo. Porque era tan aguardientosa que sonaba como sexy todo el tiempo, como, ¿sabes? Hablaba muy, muy ronquita. Y no, jamás tenía llamados. O sea, jamás me hablaban, jamás tenía un cliente. ¿Por qué? Porque mi voz era muy específica. No entraba siempre. Tuve pocos proyectos. Y en Radio Disney, en este cáncer, empezó a correr a sus locutores que no le iban a funcionar para el formato siguiente. Pero nosotros no sabíamos eso. Solamente empezaron a correr a uno, y a otro, y a otro. Y nos quedamos Donato, el locutor que está después de mí, y yo solos en la estación. Y estaba el Morning desde México, era transmitido desde allá, pero a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, Donato y yo nos aventamos 6 horas cada quien. ¿Todos los días? Todos los días, de 6 horas, turnos 6 horas cada quien. Manteníamos la estación nosotros, en lo que no sabíamos qué iba a pasar, pero nos tenían así. Ajá. Entonces, de tanto trabajo, mi voz aguardientosa empezó a parecer José José en sus últimas. Ya hablaba así yo todo el tiempo. O sea, ya te estaba afectando. Yo dije, ya hablaba así. Buenos días, ¿cómo están? En Amor, 90 puntos. O sea, Radio Disney, pero yo hablaba así. Yo no tenía voz, me asusté y fui a una foniatra, que la mejor foniatra, solo hay 2 foniatras en Monterrey, aprox, creo. En ese entonces, buenas, reconocidas. Y la mejor, pues era muy costosa. O sea, costaba de que 3,000 pesos la consulta. Sí. Y dije, voy, porque no tenía voz y era muy alarmante.
Fui, me hicieron el estudio y me dijo, ¿sabes qué? Tienes 2 tumores en tus cuerdas. Y yo, ¿cómo crees? Y me dijo, son de nacimiento. O sea, bueno, se crearon cuando eras muy pequeña. O sea, son como muy viejos, o sea, son tuyos. Por eso siempre has tenido voz ronca. Las voces roncas no son voces sanas. Y me dijo nombres, Alex Merla, Anita González, no son voces sanas. ¿Funcionan? A ti te funcionó mucho tiempo. Pero si hay un uso excesivo o hay mucho trabajo, dejarán de funcionar tarde que temprano, que es lo que está pasando contigo. Pero una voz ronca es una voz bonita, pero no es una voz sana. Es una voz que tiene algo y la mayoría tiene nódulos o pólipos o problemas, ¿no? Entonces me dijo, tú tienes unos tumores benignos, el problema es que las usaste tanto y en exceso y nunca pude aplicar la típica técnica de habla con el diafragma. ¿Por qué? Porque mi voz era tan difícil de manejarla que yo necesitaba como hablar más fuerte. No sé cómo explicártelo. Si yo hablaba bajito me salía puro aire, porque era ronca. Entonces me dijo, no aplicas bien técnica y tienes una hemorragia en tu cuerda izquierda. O sea, tu pólipo ya golpeó tanto tu cuerda izquierda, que casualmente es más pequeña que tu cuerda derecha y ella nunca había visto un caso así, creo, algo así como en sus años de carrera. Es más fuerte la derecha que la izquierda, entonces la lastimó y la abrió y tienes una hemorragia. O sea, si no te opero ya, pierdes la voz si sigues trabajando. Y si no te quieres operar, porque era una operación muy costosa y no tenía seguro, si no te quieres operar, tienes que dejar de trabajar. Y entonces eran como 100,000 pesos la pura operación. Y yo dije, dejar de trabajar, obviamente. O sea, no tenía yo la lana, no iba a dejar que mis papás tampoco podían correr con ese gasto en ese momento. Y fui al trabajo. Y Radio Disney estaba acabando y sabíamos que venía un formato nuevo. Y yo les dije, lo siento, prefiero bajarme del barco de una vez a dejarles tirado después. No voy a poner en riesgo mi voz y no tengo el dinero. Gracias. Así tal cual les dije. Pero debe haber sido lo más difícil. Sí, claro. Yo lloré muchísimo, me puse muy mal. Le dije, gracias por todo a la empresa. Hablé con los directivos de México en videollamada. Gracias a la persona calva que me dio mi primera oportunidad. Esa persona calva es la misma que me dijo, ¿no quieres el programa? O sea, siempre estuvo ahí. Y que es Manuel Fernández, que no sé si vea esto, pero ha sido un ángel para mí. Y le dije, gracias. No, espéranos. Todavía no tomes ninguna decisión. Y a los días me hablan y me dicen que la empresa me iba a apoyar con los gastos de mi cirugía. Y no me podían poner todo, pero me pusieron una parte chida. Entonces, mi mamá y mi papá, sabiendo eso, yo llegué y les dije, oye, la empresa quiere hacer esto, pero igual no nos va a alcanzar. Y mi papá ese día se fue y vendió su camioneta. Y regresó a la casa y dijo, vendí mi camioneta, agárralo para tu cirugía. Si la empresa puede, porque yo no voy a poder poner para mi hija también. Y me operé. Y me dijo ella, fue un viernes, un jueves me lo detectaron, el viernes dije que no, la empresa, ese mismo día en la tarde me dijeron, te vamos a pagar, el lunes ya está, yo ya tenía agendada mi cirugía. O sea, fue un fin de semana así de que te detectaron tumores, vámonos a cirugía. Yo estaba todo en shock. Y me dijo la foniatra, hay dos probabilidades, o puede que quedes súper bien, o puede que tu voz quede fea, pero al menos va a ser una voz sana. O sea, puede que tu voz cambie y se haga como extraña, pero es una voz sana y te va a durar todo el tiempo que quieras. Tal vez no te funciona para trabajar, pero es mejor intentarlo a no intentarlo, ya que te quedes sin voz tarde que temprano. Pues fue una moneda al aire. Pagamos, tuve mi cirugía, me dijo no puedes hablar un mes, salí de cirugía y no hablé un mes. Y dentro de ese mes era la capacitación a ir a México para aprender del nuevo formato. Entonces yo me fui así, mira, hablando con WhatsApp de que a mis compañeros o todo. Ajá. Regresé, para no hacerte el cuento largo, era el día que me tocaba hablar, que ya podía hacer mis primeras palabras. Estaban de que los directivos así conmigo en la cabina de que habla, di algo. Entonces yo hablé y era esta voz y me dijeron, es perfecta. Suena madura, suena limpia, suena adulta, suena formal y suena como con seriedad y con credibilidad. Es perfecta. ¿Y no descansaste así? O sea, tu alma no fue así como de... Claro, el resto ya es historia. ¿Lo logré? Sí, el resto es historia y para mí eso fue como la cúspide de la carrera, o sea, lo logré. O sea, y de ahí es todo lo que ha pasado. De ahí pasó el morning y desde entonces no he dejado de hacer el morning. Este fue mi primer programa en Amor con la nueva voz. Este es mi primer programa con mi nueva voz. O sea, es el único y primer programa que he hecho. Y ha tenido este éxito. Y yo por eso te puedo decir, o sea, genuinamente cuando me dijiste, es que quiero demostrar a la gente que los sueños se cumplen. Yo tengo 1000 formas de decirte que los sueños se cumplen. Todos. Aunque parezcan imposibles. Pero pasan cosas. Dios es bueno y cuando pones en sus manos las cosas y crees en lo que puedes dar. Por eso siempre lo digo al aire. O sea, cree en tus capacidades para tener éxito. En tu capacidad para tener éxito en lo que quieres. Porque si yo seguía sin creérmela, iba a seguir. Yo podría seguir ahorita en Génesis
debajo de personas que pensaban que yo no podía darlo. Pero yo, creer en mí fue eso que me sacó. Y sí, el ego me funcionó. Tú dices, qué bueno que... Pero el ego me funcionó. Claro, sanamente, porque hay un ego que no funciona así. Y ya, fin. O sea, me quedé de verdad sin palabras de otra vez comprobar lo que es sé. que es increíble, o sea, sí, es increíble. Llegaste al lugar que tenías que llegar y de verdad, o sea, era tan este lugar, o sea, en el que estás ahora, que ¿qué empresa hace eso? No, Grupo Asir, caíste en la mejor empresa posible. No, yo lo sé. De Grupo verdad, Asir es increíble. estoy orgullosa. Es bonito porque te apoyan siempre te apoyan, yo tengo eso bien claro. Y mucha gente dice, ay, es que no es fácil crecer. Hay empresas, claro, como multimedios, en las que tienes un montón de formas de exposición, ¿no? O sea, y si no estoy en radio, estoy en tele, también estoy en noticias, aparte estoy en redes, 1000 formas, ¿no? O como MBS, que constantemente tiene demasiado movimiento y demasiados eventos. Como Grupo Asir es una cadena aquí en México, digo, nacional, y estamos en Monterrey y somos nuevos relativamente. Y no hay como en otras empresas que la cabeza está aquí, la cabeza está allá. Y aquí tienes guías, nada más. Entonces no hay tanta apertura, no hay tanto movimiento, o sea, es una empresa como más tranquila. Pero... Y a veces es tardado el proceso de crecer o de sentir que creces. Yo tengo ya 6 años en la empresa. Tengo 4 años en el morning y yo ya estoy ahorita así como, ya lo que sigue, ¿no? Y yo ya lo dejé claro, ya les dije, me quiero ir a México y todo el tiempo me han dicho que sí algún día va a pasar, que sea paciente. Pero es lo único, o sea, es una empresa en la que es tardado el proceso de crecimiento, pero pasa. Pero bueno. Y que son muy, es lo que he visto y ahora, bueno, obviamente lo confirmo con lo que me platicas. Son muy justos, son muy, muy humana, es una empresa muy humana. O sea, y eso de verdad sí es de sentirse orgullosos. O sea, ellos como empresa, nosotros de formar parte de esta empresa, y estoy segura que no te van a dejar no crecer, al contrario. O sea, porque en este tiempo has crecido mucho, ha crecido la estación y vas a seguir creciendo. O sea, sí, yo estoy segura que en el momento exacto se va a dar lo que... Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo, sí, por supuesto. Y no lo digo como empresa, lo digo como humanos. O sea, tú y yo, tú también tienes un sueño y para ti también estar en radio fue un sueño. Sí, y igual es que ahí sentí en el momento perfecto, en el lugar perfecto y te das cuenta el por qué no funcionó en ningún otro lado. O por qué eran las trabas en los demás lados. Claro. O por qué sentías que no era suficiente, que a lo mejor nunca te iba a llegar la oportunidad porque a lo mejor no es lo que tenías que hacer. Y claro que la vida y Dios se encarga de demostrar que sí y que cuando pasa con creces y ni lo puedes creer y dices, ¿cómo fue que llegué aquí a hacer esto y que fuera tan perfecto? Entonces, wow, o sea, y mira... Gracias. Estás bien jovencita, digo. Se ve, pero los que no saben es de la edad. Yo soy un poquito más grande, pero todo lo que has pasado y estoy segura que si la han escuchado hablar, que casi puedo asegurar que sí, en las mañanas, van a decir, oye, parecería que has vivido mucho. O sea, mucho más de lo que una edad puede decir. Pues es que sí, o sea, dentro de esta historia, yo te estoy contando mi historia profesional, pero mi historia personal incluye... O sea, igual esta ansiedad no siempre fue para bien, o sea, ansiedades muy, muy terribles y una depresión muy grande y situaciones personales muy difíciles. O sea, claro, y eso es lo que me ha permitido, y esa es la motivación del morning. O sea, suena muy cursi como mi programa de repente y no me importa, porque tiene un propósito. O sea, yo siempre lo he dicho y lo digo así. Si cuando yo estaba en mi mayor depresión que quería quitarme la vida, yo me hubiera subido a mi carro y alguien me hubiera dicho algo que me hubiera funcionado y que me hubiera sentido que me hablaba a mí o me hubiera dado una herramienta de salud mental o me hubiera dado una esperanza o un empujoncito o me hubiera hablado bonito y me dijera, estás bien, y yo hubiera sentido una amiga así, tal vez mi proceso hubiera sido más fácil. Y ese es el morning, es decir algo que cada mañana alguien se suba al carro y pueda sentir que va a estar bien. Literal. Entonces eso ha funcionado, porque es lo que te digo, me vale madre si el morning suena muy cursi. Hay gente que lo dice, ay, es que el morning está bien aburrido, ay, es que el morning está muy cursi, ay, es que el morning es puro emocional.
Sí, pero los mensajes de personas que nos llegan de, Mel, me quería suicidar ayer y hoy dijiste algo así y voy a intentar seguir con mi vida. No los cambio por nada. Y no por nada. Y yo no soy egocéntrica. O sea, no soy de levantarme el cuello. Esto nunca lo he puesto en redes, nunca lo he publicado. Pero el Morning Show está dentro de los 5 programas más escuchados de Monterrey, en todas las estaciones, en el INRA. Y Grupo Asir nunca ha sido una empresa que mete dinero. Ese ha sido nuestro mayor problema porque no meten lana. O sea, no hay dinero de por medio en los ratings. Y aún así, creo que somos el 3 o el 4 de los programas más escuchados. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita ayuda y ya. Y porque creas esa conexión, porque la misión que tienes es genuina. Sí. De verdad, quieres compartir lo que compartes. Como la tuya. Esta también es una misión preciosa. Sí, o sea, de verdad queremos hacer las cosas y por eso las cosas se van dando bonito, porque la intención es bonita. Y esa conexión que tienes con la gente es que vieran, es padrísimo cuando llegan y la saludan y le platican muchísimas cosas, vida, porque sienten esa confianza. O sea, porque a pesar de que a lo mejor no te conocían personalmente, o sea, en vivo, pues, escucharte todos los días hace esa conexión porque eres tú quien habla. Es que para eso es la radio. Ajá, y para eso es la radio. O sea, la radio siempre ha sido un medio de acompañamiento. Y genuinamente hoy en día no es un medio para enaltecerte. O sea, yo puedo estar en los programas escuchados, pero la neta, o sea, no es como antes que los medios eran lo máximo, ahorita son las redes. O sea, realmente para eso es la radio, siempre fue su motivación, o sea, siempre fue su propósito, ¿sabes? Y eso se trata, de usar el medio que tengamos para ayudar a los demás. Pero también cumplir el propósito de la radio, que es acompañar a la gente. Y no acompañar a alguien que te madre, que también es divertido y hay público para todo. Claro. ¿Sabes? Y ya. Oye, qué rápido se nos pasó el tiempo, o sea, ni siquiera quiero que se termine. Claro. Pero antes de despedirnos, quiero que le des un consejo, bueno, da consejos todos los días, pero un consejo aquí, para esas personas que sienten que tienen tantas trabas y que no se da y que a lo mejor no se sienten suficientes y un poquito de lo que me platicaste, de lo que hablamos aquí. ¿Qué les dirías? Pues para que le echen ganas, porque de que lo van a lograr, lo van a lograr. Sí, yo siempre lo digo, porque me sirvió. Nunca dejes de creer en tu capacidad para tener éxito. Esa es la motivación que a mí me ha servido. Pero también hay otra frase, yo sé mucho de ver la tele, yo siempre lo digo, amo ver la tele. O sea, yo soy una niña tele, ¿no? Y hay una serie que es mi serie favorita que se llama Avatar, la leyenda de Aang. Es una serie infantil, entre comillas, pero tiene grandes enseñanzas. Y hay un personaje que dice que debes forjar activamente tu propio destino. Y eso a mí me resonó mucho cuando lo escuché, porque todos los días, para mí significó, todos los días tengo que hacer algo que construya mi destino, ese destino que quiero. Debes forjar activamente tu propio destino. Y a veces estamos esperando a que alguien nos voltee a ver, esperando a que alguien nos dé la oportunidad, esperando a que se nos dé, o esperando, no sé, en un ejemplo, en mi casa, que alguien me llame y me dé la noticia, te voy a llevar a México, como me pasa a mí, que quiero eso, es mi siguiente gran sueño. Pero debes forjar activamente tu propio destino. ¿Qué estoy haciendo yo todos los días para que eso esté más cerca? Practicar en mi casa, hablar frente al espejo. Yo me acuerdo, me llevaba los comerciales que grababan en la radio los locutores. Me los llevaba a mi casa, las hojitas impresas se las pedía a los ingenieros de audio, me las llevaba y las practicaba frente al espejo para hacer locución comercial y practicar. Entonces, debes forjar activamente tu propio destino. Ese es mi consejo. Y así como lo lograste, y vas a lograr lo que todos los sueños que tienes y que siguen. Estoy bien segura, todos vamos a lograrlo. Y no sabes, te agradezco muchísimo el tiempo, la confianza, toda esta plática y todo este aprendizaje que yo también me llevo y que estoy segura que se van a llevar todos los que puedan escuchar este podcast. Mel, o sea, me encanta trabajar contigo, te admiro mucho. Gracias. Y de verdad, gracias por este tiempo y por estas palabras. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales? Porque ahí también tienes mucho. Ay, sí, ya no le muevo, la verdad. Pero ahí estoy disponible en @soymelanigarza. Melanie es con Y en Instagram y TikTok. Y pues la página de Facebook, al final del día, no es mía, es del programa, pero es Melanie Garza, locutora en amor. Muchas gracias, Mel. De verdad, gracias. Y bueno, pues gracias por haber escuchado
este podcast. Gracias por estar aquí, un capítulo más. Ya saben que nos encuentran en Spotify y en YouTube como Si Lo Puedes Soñar. Y a mí en las redes me encuentran como Joana Treviño, Joana con Y. Muchas gracias, Mel, de nuevo. No, hombre, de nada. Te admiro, te Yo quiero también. y pues nos vemos mañana. En la chamba. Ya nos vemos. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Yay.